Pues sí, como ha dicho Juan, han sido 5 años desde la última vez que pude estar aquí. No vamos a terminar con Hebreos, que hoy tocaba terminar con Hebreos, pero hemos visto más oportuno que lo termine José Daniel, que lo empezó, y así pues que lo termina él la semana que viene. Entonces me he cogido otro tema. Vamos a poner un par de versículos y me gustaría que lo pudieseis terminar conmigo. El principio de la sabiduría es... Muy bien. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, exactamente, ese será alabada. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es el temor de Dios. Yo entré en ese tema porque hace tiempo, hace unos meses, venía mucho a mi cabeza en diferentes situaciones esa frase, ¿no? El temor del Señor, el temor de Dios. Me acuerdo hablando con Johnny que estábamos hablando de sus clases y eso, y él decía, es que yo cuando era joven, cuando era niño, yo tenía temor de Dios. Y yo pensaba para mí, yo decía, pues yo no tenía temor de Dios cuando era niña, pero él sí. Y escuchando una vez a Cristina, ahora que estamos en el mismo grupo de oración, le escuchaba decir muchas veces, Señor, que hagamos esto en temor tuyo. Señor, que hacemos las cosas en temor del Señor. Y me iba rondando la cabeza. Y llegaba a la conclusión que no entendía muy bien qué significaba esa frase. Entonces empezaba a investigar. Voy a hacer una explicación. Por el idioma, a veces, porque pienso en inglés, no hago muy buena distinción entre temor a y temor de. Y puede que la diga equivocadamente, pero que quiero que tengáis claro que lo que estoy refiriendo es temor del Señor. Puede ser por un lapsus que digo temor a Señor, pero no quiero decir eso, ¿vale? Simplemente que en inglés no hay distinción en las palabras, entonces en mi cabeza no hay. Bueno, vamos a ver, ¿qué es el temor del Señor? Hay 4 puntos en esa predicación. El primero es este. ¿Qué es el temor del Señor? Si lo podéis pasar. Bueno, el temor es una emoción en que miedo, veneración y maravilla están entremezclados. Otra definición, reverencia. La reverencia es un respeto o admiración hacia alguien o algo. Por ejemplo, si viésemos al rey, quizá sentimos un respeto. Sobrecogimiento. Admiración y sumisión inspirada en la autoridad. Asombro. Esas son las emociones y actitudes que es temor. Pero el temor del Señor son esas emociones y actitudes dirigidas hacia Dios. Por ejemplo, yo no sé vosotros, pero yo estoy fascinada por el volcán. Que es que, sobre todo al principio, es que me levantaba por la mañana y lo ponía. Porque tiene un poder que nos fascina. Nos da cierta cosa. No me gusta lo que está haciendo, pero ¿no te fascina? No es una cosa que dice, madre mía, míralo. Pero si yo solo miro a esa naturaleza, ese es mirar a la naturaleza. Pero si yo miro a Dios, que ha hecho esta naturaleza, que tiene el poder en su creación, me asombro de Dios y hay temor reverencial.
antes de seguir con la definición, yo voy a preguntar, ¿debemos tener miedo a Dios? Si podéis pasar. Mira, cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron y se escondieron, y Dios estaba allí en el huerto. Fíjate lo que respondió Adán a Dios cuando dice, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La verdad que no es sorprendente que tenía miedo. Había pecado y se había entrado en la realidad de lo que era él. Entonces el pecado sí puede traer miedo. La falta de temor a Dios es un señal de la humanidad caída. Mira Faraón, como él tenía tanto orgullo y tanta arrogancia, como él reaccionaba a Dios. Cuando primero fue Moisés a hablar con él, Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pasó muchísimas cosas. Y ya habían pasado 7 plagas cuando Moisés va de nuevo y dice, deja de ir a mi pueblo. Y él sabía lo que había en el corazón de Faraón y le respondió a Moisés, tan pronto salgo yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Y Moisés dice a Faraón, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Cuando hay en la falta de temor a Dios, se refleja en cómo reaccionaba Faraón. Y él sí debía tener miedo de Dios. Otra cosa que viene es que Pablo nos cuenta en Romanos 3, no sé si está o no, nos cuenta en Romanos 3 qué bajo había llegado el hombre. Y eso nos hace ver la importancia que tiene el temor de Dios, porque habla en Romanos 3, a partir del versículo 10, como está escrito, no hay justo ni uno. Y sigue. Y terminamos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Que nosotros las personas, la humanidad en ese punto ha llegado tan bajo que no hay temor de Dios. Otra vez un señal de la caída de la humanidad. Entonces, ¿cómo explico eso? Los que no temen a Dios en el sentido de entender su evangelio, de entender el amor de Dios, sí hay juicio venidero. Pero los creyentes ya no estamos bajo el juicio de Dios por la obra que ha hecho Jesús. Entonces, miedo a juicio no podemos tener. El amor echa fuera el miedo. Entonces, no debemos tener miedo. El temor del Señor no es miedo, es otra cosa. Es mucho más, como estábamos hablando antes. Maravilla, reverencia. En el libro de Narnia, la del león, la bruja, hay una conversación, están hablando del león, ese león que sabemos que reflejaba a Jesús. Y uno de los niños pregunta a uno de los personajes, dicen, viene Aslan, el león, y dice, ¿pero es seguro? Y él dice, no, seguro no es, pero es el rey y es bueno. Tenemos que tener claro que Dios es bueno. No es tener miedo,
Pasamos a Proverbios 14. Dice, en el temor de Jehová está la fuente de confianza. Los que temen a Jehová tienen confianza en su Dios. Si tú tienes miedo, no confías en alguien. Quizá una de las definiciones que estaba leyendo que mejor expresa lo que es el temor del Señor es este: respeto o reverencia en reconocimiento de su valor infinito, admiración de sus atributos gloriosos y asombro a su infinito amor. Voy a intentar, en vez de definir, describir. Había un soldado que empezó en la tropa la más baja. Yo no soy muy buena en los cargos, pero bueno, era el más bajo, ¿no? Y tenía un supervisor que era muy duro, muy estricto, muy fuerte con él. Y él le tenía miedo. Fíjate que el supervisor era más pequeño que él, que el soldado era más alto y más fuerte, pero tenía miedo. Cuando le gritaba los órdenes lo hacía, y lo hacía bien, y aprendía rápido a hacer las cosas bien y bien hecho. ¿Por qué? Porque había que obedecer sí o sí. Y parte de lo que había dentro de él obedecía por miedo. Luego, un día venía a visitar la tropa como sorpresa un general. Entonces todos tenían que limpiar las cosas, hacían la cama, estaba el sitio resplandeciente. Y ese hombre venía y se paraba justo delante del soldado nuestro. Le entraba dentro de él como un respeto a este general que había llegado lejos. Conforme pasaba el tiempo, ese general necesitaba un conductor de coche. Y por varias cosas que el soldado había ido avanzando, él llegaba a ser el conductor del coche del general. Y conforme hacían su trabajo, iba ya conversando un poco más. Y él veía que ese general tenía cualidades muy buenas, que aparte de llegar al rango que había llegado, tenía muchas cualidades humanas. Era buena persona, ayudaba a los demás, quería lo mejor para sus tropas. Entonces, a partir del respeto, él empezaba a ver que realmente le quería, que a ese hombre le quería, pero siempre sabía que era el soldado y el general era el general. Luego un día estaba en una misión y pasa algo, había un accidente con el coche volcó y el general fue como tirado por la ventana, pero el soldado se quedó en el coche que se prendió fuego. En general estaba lesionado, pero llegó al coche y lo sacó a su conductor de coche. Y ahí ya en el hospital ese soldado iba dando vueltas, no solo que él respetaba, que él sí quería, pero se iba dando cuenta que ese general también lo quería a él. Quizá una analogía es que se queda muy poco, ¿no? Porque la comparación con nosotros y Dios va mucho más. Y añadimos que va más cuando sabemos que Dios es Padre y nosotros somos sus hijos. Antes que vamos al segundo punto,
vamos a mirar que para Dios el temor a Él es importante. Primero de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Ese temer de reverenciar, de respetar, de tener en alto, de engrandecer. Ese es el temor de Dios, no el miedo. Si vemos en Deuteronomio capítulo 6, ¿está aquí? No, no está. La vamos a mirar. Deuteronomio capítulo 6, a partir del... y para atrás si pueden, muy. Bueno, capítulo 6 de Deuteronomio, a partir del versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese sabemos todos que es el gran mandamiento del Señor. Y muchas veces nos miramos en ese texto para conocer lo que Dios quiere de nosotros. Era lo que Él decía a su pueblo Israel de su manera de vivir. Y sigue, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacias, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Está aquí con amarás, con servirás, con la amarás con todo tu corazón, con todo tu alma. Y aquí está, a Jehová tu Dios temerás. Es para el Señor importante que le tememos, que le reverenciamos, que nos asombramos de Él. El segundo punto es que puede haber peligros del temor de Dios. Puede haber principalmente dos peligros. El primero es falta de temor. Ya lo hemos visto cómo era Faraón. Ya lo hemos visto cómo es el mundo cuando hay falta de temor. Irreverencia total. Pero también ese puede estar en los creyentes. Podemos también faltar temor a Dios. No le damos importancia. Pensamos que su soberanía, su autoridad, no tiene que ver con nosotros. Quizás nos gusta la parte de la Biblia que habla del amor y del perdón, sin entender realmente lo que esto costó a Jesús. Quizás tomamos sus normas a la ligera, su mandamiento. Quizás no le respetamos, no le damos el valor al Señor que tiene, que es el Dios de todo, que ha creado todas las cosas, que nos ha creado, y no le damos la importancia y el respeto y el amor y todo lo que le debemos dar. Ese es uno de los peligros, falta de temor. Como decía Johnny cuando estábamos hablando, ¿no? Decía, veo que muchos no tienen temor, les da igual lo que dice Dios. Pero el otro peligro es lo que llamamos el temor servil. Servir viene de siervo, de esclavo,
que es el temor de esclavo, que yo hago las cosas por obligación, como hay un, ¿cómo se llama el jefe de un esclavo? Un amo, gracias. Hay un amo, hay un esclavo, y el esclavo le hace las cosas por obligación, a regañadientes, porque sí, pero dentro no hay corazón, no hay sinceridad. Eso puede pasar cuando no tenemos la perspectiva correcta de la gracia de Dios y de su aceptación completa a través de Jesucristo. Cuando a Dios lo vemos como un ogre que nos está observando, a ver si nos portamos bien, a ver si nos portamos mal, allí pendientes, cómo vamos, listos para castigarnos. Quizás nunca diríamos eso en voz alta, pero puede ser que está allí. Cuando estaba preparando eso, hablé con alguien. Yo sí me siento más identificada con la primera. Crecí en un hogar bastante moral, pero no teníamos temor de Dios. Y cuando conocí al Señor, mucho amor, mucha gracia, pero realmente he entendido la grandeza, la autoridad, lo maravilloso que es el Señor. Ese es lo que el Señor tiene que trabajar en mí. Hablé con alguien y esta persona me dijo que se sentía más reflejado en el segundo, que de niño se sentía que tenía que portarse bien por si Dios le pillaba, no por desear agradar. Esos son dos de los esos. Pero como vemos en el versículo Éxodo 20:20, cuando el pueblo, Dios estaba hablando con Moisés, le dio los mandamientos, y el pueblo tenía un miedo enorme. Fíjate lo que dice aquí. No tengan miedo, dice Moisés al pueblo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sienten temor. No tengan miedo para que sienten temor de Él y no pequen. Cuando tenemos temor de Dios, amor, cuando vemos quién es Él, tenemos la perspectiva correcta de quién es Él, no hay miedo, hay temor para no pecar, para agradar. Un libro que leí sobre el tema me hizo reír el autor, porque decía que cuando iba a la iglesia a predicar, y a lo mejor decía una mano de su iglesia, mire que voy a predicar sobre el temor de Dios, y a lo mejor alguna mano le decía, pues haz que de verdad tienen temor, que tengan miedo. Y decía, pero a ver, de eso no se trata, de eso no se trata. Se trata de tener a Dios en el sitio que le corresponde. Pero me hacía reír eso porque querían que hiciese, y él decía, no, yo voy a hablar del temor de Dios verdadero. Si tenemos temor servil, nos llevará a no confiar a Él y a desobedecerle, o a obedecerle pero por miedo, no con un corazón sincero, con amor de hijo a padre. Y es el amor de hijo a padre que es el temor correcto, que se llama el temor filial. El temor filial, es decir, sí, el amor como de hijo a padre. Un autor lo describe así: es una mezcla de reverencia, temor, agrado, gozo y asombro que llena nuestros corazones cuando nos damos cuenta quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Cuando nos damos cuenta quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Y eso es lo que vamos a ver ahora, el tercer punto. El temor del Señor surge en el creyente como consecuencia de conocerle. Entonces el tercer punto es, ¿a quién tememos? ¿A quién tememos? Tememos a Dios. Me da cosa porque en muy pocos minutos
hablar de algunos aspectos de Dios, queda muy corto, queda muy pequeño. Podría uno dar una predicación entera de su grandeza, una predicación entera de su soberanía. Pero bueno, vamos a ver un poco de quién es ese Dios que tememos. Su grandeza y soberanía. Solo hace falta mirar la creación para ver la grandeza de Dios. Solo hace falta mirar las estrellas, los planetas, todo el mundo, la luna, cómo todo es perfecto. La naturaleza, el cuerpo humano, cuando empieza a ver cómo funciona nuestro cuerpo, es impresionante y es perfecto. Y Dios también usa su grandeza con nosotros. Cuando sacó el pueblo de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, dice, vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra el egipcio. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. El pueblo temió a Jehová cuando habían visto lo que había hecho. Cuando vemos la grandeza del Señor, le tememos, le tenemos en alto. ¿Y nosotros hacemos lo mismo? Si nosotros necesitamos un empujón, solo hace falta mirar a Isaías 40, leerlo detenidamente y nos habla de tantas cosas, tanta soberanía que tiene Jehová sobre las naciones, cómo nos ha hecho como creador. Y en el versículo 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Nosotros, ¿qué pasa? Es que nosotros comparamos a Dios muchas veces con nosotros, con las personas. Pero Dios no puede ser comparado con nosotros porque es mucho más, como ahora Loli, eres más grande de lo que podemos imaginar. Es que eres más de lo que podemos. No podemos nosotros compararle porque no tenemos a qué compararle, porque es incomparable, es que es más. Por más que leemos eso y por más que no llegamos a entender lo grande que es Él. Si lo comparamos con nosotros, con nuestros problemas, con eso, lo limitamos. Cuanto más reconocemos y estamos convencidos de su grandeza, más le reverenciamos o respetamos y confiamos en Él. Había un rey, David, que él sí veía la grandeza de Dios, la atesoraba, se deleitaba en Él y a la vez confiaba en Él. Quería conocerle más, anhelaba a Él. Otra cosa que nos inspira a temer a Dios, a tener temor de Dios, es su santidad. Hay muchísimos ejemplos, no puedo mirarlos, pero por ejemplo, Isaías 6, ¿no? Que se acerca que tiene Isaías esta visión del Señor, que le están diciendo santo, 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 quiere decir que es perfecto, que Dios es perfecto, que no hay nada imperfecto en Él, que no hay nada mal en Él. ¿Y qué puede hacer Isaías? Solo puede hacer esto. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí. Cuando vemos la santidad, cuando vemos lo perfecto que es Dios, ay de nosotros, cuando leemos y entendemos o lo que es Dios, o entendemos en nuestra mente que no entiende mucho lo que es Dios, resalta una cosa, como aquí con Isaías, resalta nuestra imperfección. Lo dijo Juan antes, cuando vemos a Dios, nuestra imperfección.
nuestro pecado, nuestra humanidad lejos de Dios. Y cuanto más reconocemos su santidad, más vemos nuestra imperfección y más vemos nuestra necesidad de su gracia, su misericordia y su perdón. Que me lleva al tercer punto. El tercer faceta que estamos viendo a quien tememos, que es su amor. Podría haber muchísimo más, podría haber autoridad, podría haber poder, podría haber un montón, porque el Señor tiene todos estos y no sería Él si no tuviese todos, pero el tiempo es lo que es y lo que hay. El pecado, voy a leer una cita, el pecado entró al mundo y a causa de su santidad, Dios revela que odia el pecado y castiga a los pecadores, pero también se revela en la persona de su Hijo como misericordioso y gracia salvador. Nuestra maravilla, su santidad, puede ser unido a nuestro asombro de su amor. Yo tenía ganas de llegar a este punto de la predicación, porque yo soy la que me gusta hablar de su amor, y no el otro, pero el otro está. El otro tiene que estar para tener un temor verdadero del Señor. Tenemos un Dios grande, pero su amor lo hace cercano, se sacó a nosotros. Fíjate lo que dice Salmo 130. Si tú, Señor, tomara en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Por eso. Dios es amor, pero es más que amoroso. Es más que un Dios amoroso, es un Dios. Dios es amor. Dios es activo en su amor. Él dio el sacrificio más alto, su Hijo Jesucristo, como vemos aquí en Juan. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Por su gracia somos salvos, somos adoptados. Y por ese amor, esa gracia, esa misericordia, nosotros podemos decir, Abba Padre, como leemos. Y ese es el temor filial, hijo a padre, que quiere Dios con nosotros. Vamos a mirar un momento el Salmo 103. No lo tengo allí, pero si lo queréis buscar, el Salmo 103. Un salmo de David, precioso, de alabanza, viendo todas las bendiciones del Señor. Vamos a mirar algunos versículos, a partir del 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre quienes, sobre los que le temen. Engrandeció su misericordia, los que temen a Dios. El 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de quienes, de los que le temen. Tenemos un Padre compasivo. El 17.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Otra muestra. Ese es el amor padre-hijo, el temor filial que debemos tener a nuestro Dios. Y el cuarto punto es cómo debemos responder o cómo podemos crecer en el temor del Señor. No podemos tener una relación de temor de Dios sin conocerle. Esa es la base. Sobre todo hay que conocerle. El temor de Dios surge en nosotros como consecuencia de conocerle. Reconocer su grandeza, reconocer su soberanía. Que ojalá tuviésemos tiempo de mirar todos esos aspectos con más profundidad. De conocer su autoridad, el poder que Él tiene. Podemos hacer eso de muchas maneras, pero es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo es la manera. Pero podemos orar, leer su palabra, pero leer toda la palabra. La parte que nos gusta y la parte que nos gusta un poco menos. Porque todo es de nuestro Señor. Y si le vamos a conocer bien, tenemos que conocer todo que Él nos ha puesto. En la palabra habla mucho de quien teme a Dios hace lo posible para agradarlo. A tu padre lo quiere agradar. Los hijos quieren agradar a su padre. Quieren hacer las cosas bien. Temor del Señor afecta como nosotros vemos el pecado. Porque vemos el peso que tiene nuestro pecado y vemos lo que costó al Señor. Proverbios dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Debemos aborrecer lo malo, debemos querer agradar al Señor, debemos querer luchar contra el pecado. ¿Quiere decir que no vamos a tener? Imposible que no vamos a pecar, imposible. Somos aquí, en esta tierra, personas, pero que luchamos, que lo obedecemos, que nos arrepentimos, que confiamos en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Debemos pedir instrucción, guía. Instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad, para temer tu nombre. Puede parecer que esas son cosas muy espirituales, pero no. El temor de Dios afecta cómo pienso, cómo pienso sobre Él, cómo pienso sobre las personas. Son pensamientos agradables. Cómo hablo, cómo me relaciono con los demás. ¿Ese es agradable a Dios? Nuestros hábitos, ponerlos todos delante del Señor. Hay un versículo, no me acuerdo dónde es, en Corintios, Colosenses, algo así, pero que hagamos todo para el Señor. Las cosas pequeñas, no solo las cosas que consideramos grandes, las cosas pequeñas, los día a día. ¿Cómo podemos temer al Señor? Me acuerdo en una de las oraciones de Cristina, estaba hablando de criar los hijos en el temor de Dios. Pues eso es un día a día. Ese es el momento a momento. Voy a terminar con unas preguntas antes de un versículo final. ¿Temo a Dios? ¿Tengo temor de Dios? ¿O soy muy relajada? No le doy tanta importancia a su grandeza. O quizá realmente dentro
obedezco por un poquillo de miedo. Pues voy a Dios y le pido que me da su perspectiva. ¿Cómo afecta mi alabanza, mi perspectiva de Él, mi confianza en Él? ¿Quiero vivir como Él manda y como Él manda con respeto a las demás personas? Bueno, voy a terminar con un último versículo que está al final de la Biblia y nos enseña que es importante que tenemos a Dios en el sitio que le corresponda, porque cuando estamos con Él, Él va a estar en el sitio que le corresponda. Mire, si vamos a Apocalipsis 19, a partir del 4, dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y un día vamos a estar allí. Si hemos creído y hemos aceptado ese amor tan grande, vamos a estar allí. Y pone: y los que le teméis. Vamos a estar allí con eso, con el temor de Dios, por su grandeza, por todo lo que Él es. Así que el Señor os bendiga mucho.